Hola, bienvenidos a este mini tutorial. El día de hoy vamos a configurar InterSystem Iris en un ambiente de alta disponibilidad sobre contenedores utilizando Docker. La configuración de este ambiente utilizará tres contenedores Docker, uno de ellos como árbitro, que mantiene información respecto a quién es el primario o el secundario de los servidores. Utilizaremos otro contenedor con una base de datos Iris como primario y otro como secundario. La configuración original utiliza además o disponibiliza además una IP virtual, la cual me permite tener un punto de acceso siempre al servidor primario o secundario, dependiendo del que esté dando el servicio. En condiciones normales, cuando el primario está dando el servicio, la IP virtual va a estar apuntando a este servidor. En caso de haber una caída, inmediatamente la IP virtual comenzará a apuntar al servidor secundario, ya que este tomará el control del sistema y comenzará a dar el servicio de forma automática. Dado que esto va a estar sobre Docker, no podremos utilizar este concepto de IP virtual, sería lo único que quedaría pendiente o fuera, digamos, del alcance de este tutorial, pero en condiciones normales no tiene mayor complejidad la configuración. El ambiente, como lo vemos acá en la pantalla, me va a permitir tener este servidor dando servicio y el secundario recibiendo toda la información que éste reciba. Una vez que éste cae, lo vamos a simular haciendo una bajada de la base de datos, inmediatamente el secundario va a comenzar a trabajar. Una de las particularidades de la configuración de InterSystem Iris para alta disponibilidad es que tanto el primario como el secundario van a estar funcionando. El primario va a estar en modo lectoescritura, va a estar recibiendo datos, va a poder inyectar datos, crear objetos, etcétera, los cuales serán replicados hacia el secundario, el cual se encontrará en modo solo lectura. Es decir, yo voy a poder hacer consultas a la base de datos, voy a poder generar cubos y generar APIs de lectura sin ningún problema, pero no podré inyectar datos, obviamente, en el secundario, ya que el sentido siempre va a ser del primario al secundario, o en caso que el secundario sea el que tiene el control, del secundario hacia el primario. Para que el secundario tome el control, básicamente el primario no tiene que estar entregando información de manera directa a través de un heartbeat o un latido que se conecta entre ellos, y tampoco el árbitro va a tener información al respecto. ¿Ya? En caso de que estas dos condiciones no se cumplan, inmediatamente el secundario tomará el control y comenzará a trabajar. En caso de tener la posibilidad de utilizar una IP virtual, esta IP va a estar apuntando al secundario en esta situación. Algunas consideraciones que son importantes al momento de configurar este ambiente y que podrían evitar muchos dolores de cabeza, está en que los servidores deben tener, primero, IP fija de los ambientes productivos. En nuestro ambiente Docker, de manera automática se le va a entregar una IP y con esa vamos a trabajar. En el caso de tanto ambientes productivos como el que vamos a tener ahora, es importante que las IP de cada servidor deben estar dentro del archivo al menos etc host, en el caso de Linux, o en el caso de Windows, el que se encuentra en Windows System 32 Drivers etc host. ¿Por qué? Este archivo funciona como un DNS, entonces yo puedo asignarle un nombre y una IP y va a tener esa relación directa y siempre va a consultar aquí antes de ir a preguntar a un DNS. Obviamente, en una red productiva, en un ambiente empresarial, probablemente existan DNS que tengan ya esta información y se encarguen de esta parte. De no ser así, y en todos los casos, incluso siendo así, siempre conviene que la información se encuentre en este archivo. ¿Ya? Otra de las consideraciones importantes es que todos los servidores tienen que estar al mismo segmento red, o en caso de estar en segmentos distintos, que los equipos de comunicaciones me permiten llegar sin mayor problema entre uno y otro, ya que estén todas las rutas previamente configuradas. En el caso de utilizar la IP virtual, en Linux se debe tener instalado un pequeño utilitario que se llama rping, que por ejemplo en el caso de Ubuntu está dentro de apt-get, en el caso de los otros sistemas de Linux estará en cada uno de los marketplaces donde puedan descargar las aplicaciones. ¿Ya? Eso también es una consideración importante. Así que vamos a comenzar. Perfecto, vamos a comenzar entonces ahora con la configuración. Lo primero que vamos a configurar es nuestro árbitro, para lo cual tengo por aquí un ayuda a memoria porque el comando del árbitro es bastante más largo. Pero lo primero que les voy a contar es que voy a utilizar una versión un poco modificada de la versión original de Iris. La versión original o la imagen original es la
Intel System Iris ARM64 2022-1209. En mi caso, yo utilizo un equipo Mac con M1, por lo cual tengo que usar ARM64 como imagen. Los que utilicen Windows o sea, Intel, no es necesario que utilicen la versión ARM64, usarán la Intel o la X64. ¿Ya? Y a esta imagen solo voy a agregar algunos comandos extras. Este puerto no lo vamos a usar, así que también lo voy a sacar de aquí. Y vamos a tener la carga de las licencias, ¿ya? Los puertos 1972 para la conexión de alguna herramienta de SQL, 2188 para lo que es el monitoreo del mirror y el 52773 para el portal de gestión. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con la configuración del árbitro. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer entonces es este comando, que es bastante largo. Vamos a ejecutar docker run dt, nombre árbitro, host árbitro, la imagen que corresponde al árbitro también para ARM64 y check false porque utilizo un procesador ARM y así evito que haga validaciones que son propias de Intel. Ok, ya se creó en este caso nuestro árbitro. Vamos a crear ahora un servidor. Primero vamos a hacer un docker ps para ver que está arriba. Ahí está nuestro árbitro creado. Voy a crear ahora el iris primario. Voy a exponer el puerto 8773, que va a ser el 52773, y el puerto 8972, que va a ser el 1972. Esto porque así no repito los puertos y evito tener problemas de choques entre ellos. Le voy a dar como nombre primario y al host le voy a poner primario también, y voy a usar, como les contaba, mi imagen que se llama isdemo 1.1 y el check-up false para no tener errores. Lo mismo ahora con el secundario. La diferencia es que le voy a decir que es el 9773 para el 52773 del portal de gestión y el 9972 para el 1972, así no chocan los puertos. Vamos a crear entonces el secundario, le vamos a poner el mismo nombre a la imagen y al host, irisdemo 1.1 y check false. Ok, entonces ahora tengo mis tres imágenes, o sea, mis tres contenedores funcionando. ¿Okay? Lo que vamos a hacer ahora es validar cuáles son las IPs de cada uno de ellos. Entonces voy a ejecutar docker exec -it en el árbitro. Voy a ejecutar el comando ifconfig para tener la IP del árbitro, que es la 072. Voy a ejecutar lo mismo en el primario, que es el 03, y en el secundario que es el 04. ¿Ok? Entonces voy a limpiar, voy a traerme un pequeño torpedo que tengo aquí, y entonces el primario es el 03, el secundario es el 04 y el árbitro es el 02. Voy a mover esto para acá para que quede ordenado cómo se crearon. ¿Ok? Ok, lo segundo que voy a hacer entonces ahora es al árbitro darle en el archivo tchost configurar el primario y el secundario para que así pueda conocerlos, ¿ya? Entonces voy a entrar al servidor árbitro, y voy a entrar en modo batch. ¿Ok? Perdón, voy a entrar en modo batch, pero voy a entrar como root, porque si no, no voy a poder hacer las configuraciones de esos archivos. Ok, entonces lo primero que voy a hacer aquí es cargar voy a actualizar el apt-get, apt-update, voy a actualizar los paquetes y voy a instalar el iputils ping para poder después validar que
Ya está todo ok, y además voy a instalar el Nano para tener un editor más fácil de usar. Ok, entonces estoy en el árbitro. Lo que voy a hacer ahora entonces es entrar en el archivo etc-host y voy a agregar el 172.17.0.3, que es el primario, y el 172.17.0.4, que es el secundario. Control S, Control X. Ya tengo el primario, lo veo como nombre, y el secundario también ya lo tengo como nombre. ¿Ok? Entonces configuré ya el etc-host del árbitro. Ahora me voy a salir de aquí, voy a entrar en el servidor primario, voy a entrar nuevamente usando el usuario root, primario, modo batch, voy a entrar al archivo etc-host, voy a agregar el 172.17.0.2, que es el árbitro, para que quede ordenado lo voy a poner en el orden que corresponde, y en el 172.17.0.4, que es el secundario. Control S, Control X, ping árbitro, ahí está, ping secundario, ahí está, perfecto. Y finalmente lo mismo en el secundario. Ok, entonces nano etc-host. Voy a agregar entonces aquí el 172.17.0.2, que es el árbitro, y el 172.17.0.3, que es el primario. Control S, Control X, ping primario, ahí está, y ping secundario, o sea, ping, perdón, árbitro. Ok, ya entonces tenemos los tres servidores. Lo que vamos a hacer ahora entonces es abrir una ventana del navegador. Voy a entrar aquí con el 8773, que es el primario. Voy a crear otra con la IP del portal de gestión del secundario. Y aquí voy a entrar como super user con la clave por default, que es sys. Voy a cambiar la clave. Y ya estoy en el primario con mi portal funcionando y con una licencia cargada. Voy a hacer lo propio en el secundario. Paréntesis. Y ya tengo los dos servidores funcionando. El secundario y el primario. ¿Ok? Ahora, voy a activar la configuración del mirror. Entonces, en administración, configuraciones del mirror, el activar servicio de mirror. Hago check aquí y el servicio está activado. Y ya me da la opción de crear un mirror. Entonces lo primero que voy a hacer es crear un mirror que creativamente se va a llamar mirror. Voy a desactivar la seguridad SSL porque no tengo certificado de seguridad. En producción sí es altamente recomendable que lo tengan. Me pregunta si vamos a usar árbitro. Sí, y el árbitro se llama árbitro y usa el puerto 2188. No vamos a configurar la IP virtual, por lo que les comentaba al principio, así que vamos a dejar hasta ahí y vamos a decirle guardar. Si miro ahora a editar el mirror, me aparece solo el primario y en modo failover. ¿Ya? Como se puede ver aquí abajito. ¿Ya? Nos vamos a ir al secundario, administración, configuración del mirror, activar el servicio de mirror. Vamos a decir que sí, que lo active y listo. Pero ya tenemos un mirror, así que no vamos a crear uno, pero nos vamos a añadir como secundario. ¿Ok? Me va a preguntar cuál es el nombre del mirror al cual me voy a agregar. Yo en un mismo servidor de árbitro puedo tener muchos mirrors si tengo varios servidores que estén con una configuración de alta disponibilidad dentro de mi plataforma o dentro de mi infraestructura. Por ende, hay que darle el nombre del mirror. Entonces le vamos a decir que se llama mirror. Nos va a preguntar cuál es la dirección del
del otro servidor primario, en este caso es el primario, no el del árbitro, sino el primario, y el nombre de la instancia, ¿ya? El nombre de la instancia está aquí al final, aquí arribita. Esta es la instancia a la cual estamos hablando. En el caso del primario, la instancia se llama Iris, porque es la instancia por default, ¿ya? Entonces le vamos a decir que la instancia se llama Iris. Siguiente. Y si se fijan, él ya reconoció los datos de las direcciones, el nombre de la gente, puertos, etcétera, del otro sistema, ¿ya? Dentro de las configuraciones avanzadas solamente está la cantidad de tiempo que está asignado en el primario, ¿ya? Si yo miro acá el primario, aquí está la cantidad de milisegundos antes de hacer el cambio, ¿ya? Pero lo vamos a dejar todo por default. Y le vamos a decir guardar, ¿ok? Si miro ahora editar mirror, ahora ya tengo al primario y tengo al secundario. Ya los tengo ahí funcionando. ¿Ok? ¿Cuál es el paso a seguir ahora? Vamos a crear un namespace con su respectiva base de datos. Entonces nos vamos a ir aquí al menú, le vamos a decir configurar namespace, vamos a crear uno nuevo, le vamos a poner producción, por darle un nombre. Vamos a crear una base de datos local que se va a llamar producción, que va a estar en, por default, lo va a crear en user iris mgr. Vamos a dejar la misma ruta porque estamos trabajando. Vamos a poner producción a la base de datos y voy a copiar esto porque así lo utilizo después y le voy a decir siguiente. Voy a mantener todo tal cual, salvo que me aparece esta opción aquí que me dice si esta base de datos está duplicada. Yo le voy a decir que sí. Ok, ¿cuál es la base de datos? Producción, ¿ya? Así se llama la base de datos con la que estoy trabajando. Siguiente, voy a dejar esto por default y me va a entregar finalmente este resumen. Le digo acabar y voy a utilizar la misma base de datos tanto para la data como para las rutinas, ¿ya? Entonces simplemente la vuelvo a seleccionar y le digo guardar. Va a hacer una serie de mapeos y de configuraciones y al final me va a decir el Enable Namespace Complete y me va a decir que está listo. ¿Ya? Le doy cerrar y ahí tengo mi producción. Y ahí están los datos. Si yo miro acá, me voy a la configuración de bases de datos, me voy a dar cuenta que mi base de datos de producción está montada como lectura y escritura, ¿ya? Montada read-write. ¿Okay? Ahora me voy a ir al secundario. Ya estoy en el secundario. Voy a crear un namespace, configurar namespace. Por sanidad mental usa los mismos nombres en ambos para que no tengan problemas. Vamos a decir producción. Vamos a crear una nueva base de datos que se va a llamar producción. Voy a usar la ruta. La ruta puede ser distinta, pero la base de datos tiene que llamarse igual. ¿Ya? Le vamos a dejar todo por default. Le vamos a decir que sí es una base de datos duplicada, que el nombre de la base de datos del otro lado se llama producción también. Le vamos a decir siguiente, dejamos todo por default y finalmente le decimos acabar. Nuevamente seleccionamos la misma base de datos para los datos y para las rutinas, así tenemos una sola base de datos. Pueden ser distintas, no hay problema, el mismo procedimiento en ambas. Y guardar. ¿Ok? Finalmente, namespace complete y listo. ¿Ya? Entonces ahora tenemos nuestras dos bases de datos. Si me voy al menú y veo la configuración de la base de datos, esta base de datos, a diferencia de la otra, está en modo solo lectura. ¿Se fijan? Estas de aquí. Porque está en modo mirror. Entonces, esta está en lectura, el temporal siempre va a estar en lectoescritura y la secundaria también va a estar en lectura. ¿Ya? Eso quiere decir que vamos bien. Quiere decir que nuestra configuración está correcta. Entonces, me voy a ir acá al sistema, en operaciones, voy a ver el monitor del mirroring. ¿Qué es lo que me dice? Que me muestra la información del primario y del secundario. Me dice que ambos están en estado normal. Me dice que ambos están controlados por un árbitro, como aparece aquí en pantalla, y que ambos están conectados al árbitro. Y ahora, lo que sí me cambia es que cuando miro el estado de ambos servidores, me dice que el
primario está en modo primario y el secundario está en modo backup. Eso quiere decir que está escuchando lo que va a llegar, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora, para probar nuestro sistema, vamos a cambiarnos al namespace de producción. Le voy a decir OK, me voy a ir al explorador, SQL, y vamos a crear una tabla. Se va a llamar demo, sí, vamos a dejar demo, y se va a llamar usuario, que va a tener básicamente un código, que va a ser un integer, por ejemplo, y un nombre, que va a ser un varchar de 100. ¿Ok? Ejecutamos. Dice que terminó sin errores, así que la tabla debería estar acá, y ahí está la tabla demo. Me voy a ir a la sede del secundario, sistema, explorador, SQL. Voy a cambiar de namespace porque estamos trabajando en producción. Y si miro las tablas, ya tengo mi tabla demo creada. ¿Ya? Si se fijan, la replicación fue en cosa de microsegundos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es insertar un dato aquí. Código como nombre. Y los valores va a ser 1 y el nombre va a ser prueba 1. Ejecuto. Se inyectó el registro. Voy a irme acá a la tabla. Voy a hacer un select asterisco y ya tengo mi prueba 1 en el secundario. Si se fijan, aquí estamos parados en el servidor secundario. Es decir, inyecté un dato en el primario y el dato se replicó inmediatamente hacia el secundario. Obviamente, si yo hago, voy a poner esto aquí, si yo hago un select asterisco a la tabla demo usuario, también tengo el registro guardado aquí. Eso quiere decir que el dato que ya ingresé aquí inmediatamente se replicó al secundario. Ahora, si yo me voy al secundario y trato de ingresar un valor 2, prueba 2, el secundario, al ejecutar, obviamente me va a dar un error porque la base de datos está en modo solo lectura. No puedo inyectar datos aquí. Ya, recuerden que desde el primario vamos hacia el secundario con la configuración de inyección de datos, no viceversa. ¿Ok? Entonces, ahora, para poder probar que esto está funcionando, nos vamos a ir vamos a salir de aquí, vamos a entrar al servidor primario, bloque exec menos it al primario, en modo batch, y voy a ejecutar iris stop iris para que detenga la instancia del servidor primario. Ya, le voy a decir que sí, que detenga todo, que no avise nada, simplemente detenga todo. Ya se detuvo. Si yo actualizo acá ahora, se cayó, no estaba disponible. Si me voy acá y ejecuto el insertar ahora sí lo insertó. Si veo el historial, voy a seleccionar nuevamente el select y voy a tener el registro acá en el secundario. ¿Se fijan? El secundario ya tomó el control. Si hubiese tenido una IP virtual, ya estaría apuntando hacia el secundario. Ahora, si me voy a ver la base de datos, me voy a fijar que la base de datos de producción ahora está en el servidor secundario, está en modo lectoescritura. ¿Ok? Puedo leer y puedo inyectar datos. Entonces ahora voy a subir el servidor primario para ver el efecto contrario. Subo el primario, subió. Voy a actualizar acá. Voy a hacer acá superuser y la clave. Voy a ejecutar la consulta SQL. Y si se fijan, ya se replicó el dato de vuelta apenas el servidor subió. En cuanto subió el servidor primario, se replicó el dato que estaba pendiente, que estaba solo en el secundario, hacia el servidor primario.
Ahora, ¿cómo está la base de datos? Es la pregunta del millón. Si yo me voy a la base de datos de producción está en modo escritura en el servidor primario. ¿Eso por qué? Porque no va a rotar de forma automática los roles de cada uno de los servidores, dado que cuando yo suba al servidor primario, primero se van a sincronizar, pero yo tengo que estar seguro que el servidor primario, que se cayó por algún motivo o que se detuvo por algún motivo, está funcionando correctamente. Entonces yo no puedo pedirle que vuelva a las posiciones originales de primario y secundario, porque eventualmente podría volver a caer el primario. En caso que ocurra algún problema, que haya un problema con un disco, memoria, etcétera, podría producirse una segunda caída y voy a estar nuevamente rotando. Entonces, para evitar eso, el secundario sigue dando el servicio hasta que yo esté completamente seguro que el primario ya está en condiciones de volver a tomar su rol de primario. Una vez que yo estoy totalmente seguro, basta con que yo vaya al secundario y baje el servicio. Si está el restart disponible para reiniciar la instancia. Ahí se reinició. Si me voy al primario ahora y veo cómo está la base de datos del primario nuevamente está en modo lectoescritura, ¿se fijan? Y la base de datos del secundario me pidió que me loguee porque obviamente se había caído el servicio. Si miro la base de datos, va a estar en modo lectura. Ahí está la producción y ahí está en modo lectura. Y con eso ya tenemos certeza de que nuestro ambiente de alta disponibilidad está funcionando de forma normal y de forma automática prácticamente. El cambio se hace de forma automática en caso de que haya una caída, pero la rotación para ordenar ya es manual. ¿Okay? Eso es básicamente la configuración de alta disponibilidad en Iris. Es bastante simple, es bastante rápida. Todos los componentes que utilizamos están de caja dentro de, o bien digamos desde la base, en la plataforma. No es necesario instalar nada adicional, ni comprar un componente de terceros, ni nada por el estilo. Esto está totalmente preconfigurado y viene ya listo para llegar y usarse. Solamente está el tema de licenciamiento, obviamente, que siempre es importante, pero en términos de capacidades esto ya está. ¿Ya? Ahora, a partir de aquí ya se pueden generar una serie de otras configuraciones mucho más complejas que dejaremos para otro video. Esto queda realmente funcionando y está listo para ser utilizado. Así que gracias por ver este tutorial. Cualquier pregunta, mis datos van a salir un poquito más adelante. Va a haber una ficha con mi correo electrónico por si alguien quiere hacer alguna pregunta, y cualquier cosa, los comentarios también están bienvenidos. Muchas gracias.